La historia comienza en la ciudad china de Tianfeng, en la Quinta Academia para ser exactos. Un chico con el pelo revuelto miraba atentamente algo fuera de la ventana. Era casi como si le tranquilizara o le distrajera. Había caos a su alrededor. El desafiante personaje quería que le concedieran un talento de rango A. Su compañero le contestó que quería demasiado porque solo había unas 1000 personas con esa característica en el mundo. Alguien al margen ni siquiera sabía qué talento tenía, lo cual era muy emocionante. Otro joven entró en el diálogo, añadiendo que había conseguido oír que alguien de la clase superior tenía un talento de rango S. Había entrado en la Academia de Artes Marciales Qin y ahora era considerada la mejor cazadora del territorio demoníaco. Por supuesto, ellos querían lo mismo, recibían más de 1 millón al año y había un montón de privilegios disponibles. El tipo estaba enfadado porque a su amigo solo le interesaba el dinero y deberían haberse preocupado por el bienestar del país. Salvo que seguirían siendo las personas más corrientes del mundo. Deberían haberse alegrado si conseguían hacer algo bueno. En ese momento, el tipo sentado junto a la ventana sacó su smartphone y se dio cuenta de que el dinero que le habían dejado sus padres se había acabado, y ahora lo único que tenía que hacer era vender la casa. Tal vez ni así tendría suficiente. Con toda probabilidad, solo le quedaba una opción. Iría hoy mismo al territorio de los demonios. El protagonista se llamaba Sang Se. 10 años atrás, había viajado desde su mundo a este. Era el nombre que le habían dado sus padres adoptivos de aquí. Le trataban como a su propio hijo, sin ellos, seguro que le costaría sobrevivir sin ellos. El padre quería que el niño comiera bien, pues ahora serían su familia. Y a la niña le hacía ilusión tener un hermano mayor. Hace 20 años, un misterioso agujero de gusano apareció en el cielo, y los demonios que surgieron de él empezaron a destruir todo lo que encontraban a su paso. Las armas humanas no pudieron con ellos. El protagonista, por desgracia, incluso vio la muerte de su madre. Y su padrastro les pidió que huyeran lo más rápido posible. No podía soportar un pilar porque Sang Se tenía el deber de cuidar de su hermana. Entre lágrimas, se cogieron de la mano y se alejaron corriendo juntos mientras el enorme monstruo aplastaba a su progenitora. Los humanos no tenían ninguna posibilidad. Se defendieron con todas sus fuerzas y consiguieron hacer retroceder a los demonios hasta el portal. Entonces la humanidad se enteró de que, al otro lado, los humanos se hacían más fuertes y esos poderes se quedaban con ellos en el mundo original. Y así, las fuerzas de élite que podían luchar contra los demonios en su territorio obtuvieron buenos resultados. La Organización Mundial, la Asociación de Cazadores de Monstruos, los dividió en 5 rangos. Del rango 1 al rango 5. Y a menudo había demonios a los que solo podían enfrentarse los cazadores de monstruos de 5º rango. Los talentos humanos, a su vez, se dividían de D a S. Generalmente, su rango mostraba su fuerza. Y por lo tanto, la capacidad de combate. Y para llegar a ser un cazador de al menos rango 1, había que tener un talento de nivel A. Ahora mismo, al protagonista casi no le quedaba tiempo porque tenía que darse prisa en volver a casa. Y hoy tenía que despertar un talento de rango A. Y aprobar el examen. Una vez allí, el chico le hizo una sugerencia a su hermana para salir. Y hoy era su cumpleaños y ella había arruinado la cena. Sang Se cumplía 18 años y ese día iba a ir al territorio de los demonios para despertar su talento. La chica quería freír pollo para él, pero fracasó. Parecía que la cocina no era para ella. Ya lo habían hablado, el protagonista le había pedido que se lo dejara a él. Su hermana ya lo había dejado en manos de sus estudios y su salud flaqueaba, así que no debía preocuparse por la reacción de su hermano. Afortunadamente, ella aceptó. De repente, el chico notó que bajo la piel la carne estaba muy tierna. Efectivamente, y entonces la chica se abalanzó sobre él, rogándole que le dejara un sabroso bocado. Si ella iba a juguetear bajo sus pies, bien podía soltarlo él. La hermana menor iba a casa de su amiga, así que antes le deseó buena suerte a su hermano en territorio demoníaco. Él, por su parte, le pidió que regresara antes de las 10:30, porque de lo contrario el tipo podría preocuparse. La hora tan esperada estaba a punto de llegar. El retraso era de 10 segundos. Qué preocupado estaba.
De repente, el reloj de su mano derecha empezó a lanzar rayos morados, hasta que de pronto se abrió un portal que transportó al protagonista a un espacio desconocido. Fue recibido por un hada de pequeño tamaño que dio la bienvenida a la nueva persona al territorio de los demonios. Era la guía de Sang-se. Este parecía ser el aspecto del campo de entrenamiento local. Antes de echar un vistazo, el chico tuvo que elegir primero un nombre y un equipo. Había leído las guías, así que exclamó sobre el traje de camuflaje y su nombre era ahora Rakshese. Se rumoreaba que había mucho peligro en este lugar, así que sería mejor no brillar innecesariamente. El hada guía dio el visto bueno y comenzó la hechicería. La figura de Sang-se estaba oculto detrás del equipo oscuro. Era el momento de activar su talento. Se le pidió a Rakshese que pusiera sus manos sobre la esfera, mientras que el propio tipo rogaba por un rango A. La esfera comenzó a brillar con una luz dorada. Deseó el rango A con todas sus fuerzas. Solo después, nada quedó claro. El protagonista preguntó a su guía al respecto, pero el guía solo respondió con una A. Esto le puso nervioso hasta que el hada murmuró que había obtenido el rango SSS. Definitivamente, él no había oído eso. Se creía que el talento que había despertado en Sang-se solo existía en las leyendas. Nadie lo había visto nunca, así que el chico era muy afortunado. Incluso un rango S era suficiente para entrar en una academia de élite y asegurarse un futuro decente, e incluso tenía un SSS. Ahora iba a vivir la vida que quería vivir. En la tabla proporcionada había una descripción de su habilidad. Por ejemplo, los efectos eran: tras matar a un objetivo, podías invocar una copia exacta de ese objetivo y no había límite de tiempo para la invocación. Esta habilidad era inusualmente fuerte. Es decir, después de matar a un monstruo, podía invocarlo inmediatamente. Por supuesto, parecía genial, porque tenía la capacidad de tener su propio ejército. Un ejército de jefes. El protagonista estaba tan entusiasmado que le costaba calmarse. Ahora quería comprobar la ventana de estado. Por su expresión facial, estaba claro que el tipo estaba confuso porque su poder espiritual era mayor que el de la gente normal. ¿Se debía realmente a la transición entre mundos? Ahora Rakshese podía entrar en el territorio de los demonios. El hada le deseó buena suerte y desapareció. Mientras, tras un intervalo de tiempo, la desconocida pidió a los recién llegados que se acercaran a ella. Ella y el hombre que estaba a su lado eran instructores proporcionados por la dirección del territorio de los demonios. Iban a ayudar a todos los presentes a instalarse. La gente empezó a mirar a su alrededor como si buscaran caras conocidas. Por suerte, Sang-se estaba disfrutando del ambiente hasta que de repente, algún friki gritó que tenía un talento de rango A, un puño de fuerza. Los personajes estaban tan celosos que algunos incluso vitorearon a su vez. Otros lloraban mientras intentaban animarles. Un instructor de aspecto severo se dio cuenta y pidió a todos que hicieran cola porque estaban a punto de repartir armas a todo el mundo. Los recién llegados fueron amonestados para que recordaran que el territorio de los demonios no es un juguete. Si mueren aquí, no resucitarán. Si no se lo toman en serio, perecerán rápidamente. El hombre explicó que las leyes no funcionaban en el campo de batalla, lo que significaba que todos debían temer no solo a los monstruos, sino también a los humanos. Mentirosos, asesinos, saqueadores. Nadie debía ser demasiado crédulo. Y además, si alguien deseaba abandonar el territorio de los demonios, debía volver aquí, solo el altar podía llevarlo de vuelta. Era el turno de Rakshese. Se le pidió que nombrara el rango de su talento y un poco de piedad para tomar el arma. Por supuesto, mintió, dijo rango de había demasiada gente aquí. Por lo tanto, sería mejor que no se enteraran de su verdadero rango. El territorio de los demonios era bastante peligroso, y la habilidad por sí sola podría no ser suficiente. Para empezar, tenía que hacerse fuerte. El instructor le ofreció una selección de armas. Y mientras los demás personajes se burlaban de él, el chico eligió un arco. En susurros, le llamaron basura que sería mejor que volviera al mundo real y consiguiera un trabajo, porque en su opinión, solo estaba perdiendo el tiempo. Sang-se cogió un arma a distancia cuyo ataque era menor, pero estaba más seguro con ella. Los precavidos vivían más. Finalmente, terminaron. La chica instructora estaba muy cansada.
Resultó que solo había 3 personas de rango A y superior. Solo empeoraba con cada generación. Y en este momento, los novatos ya estaban probando sus nuevos poderes. Cada uno de ellos quería mostrar a todos cómo matar monstruos. Pero solo el protagonista estaba tratando de dar en el blanco usando un arco al margen. Disparar con él no era tan fácil. Lo intentó muchas veces, pero solo consiguió acertar una vez en la manzana. En una batalla real, nadie le daría el gusto. Hasta ahora, no tenía ninguna lanza de invocación, por lo que Zhang Se tendría que luchar por su cuenta. Primero, quería aprender a disparar y luego encontrar y matar a su primer monstruo invocador. Pero muchos intentos después, finalmente consiguió dar en el punto rojo. Su nivel de destreza con el arco había subido al 4.º puesto y su porcentaje de destreza al 80%. Parecía suficiente, y ahora podía ir al encuentro de los monstruos. Según la guía del territorio demoníaco, en el primer nivel había un conejo feroz con una defensa débil, una tortuga de lava lenta pero muy sana, y un lobo nocturno de gran velocidad y ataque. Se oyeron gritos de auxilio. Los recién llegados se dispersaban en distintas direcciones porque estaban siendo atacados por un monstruo. La tortuga prácticamente podía hacerlos pedazos con un solo paso. De repente, una flecha impactó en su nuca. El protagonista dirigió su atención hacia él, haciéndole una oferta para que se hiciera amigo suyo. Inesperadamente, la tortuga tenía una velocidad tan rápida que incluso Zhang Se, con el rango SSS, se asustó. Cuando llegó al pilar cuya parte superior brillaba con cargas eléctricas, una descarga se precipitó bruscamente sobre el demonio. La fuerza vital abandonó al monstruo, y esta era la oportunidad del protagonista de realizar un triple golpe. Fue derrotado. El cuerpo de la tortuga empezó a desintegrarse, convirtiéndose en una bola azul. El sistema indicó que el tipo había obtenido una esfera mágica de alma de rango inferior. Afortunadamente, confiaba en que la magia protectora del altar no fallaría. Se supo que, tras la muerte del monstruo, caían de él esferas de almas mágicas aleatorias. Venían en diferentes rangos y colores, siendo estos últimos responsables de las características. Rojo, para la fuerza; verde, físico; azul, para la fuerza del espíritu; y amarillo eran responsables de la destreza. Y para aumentar la característica, había que absorber la esfera, que también daba pequeños puntos. Es decir, de esta esfera, el protagonista solo podía obtener 0,01 puntos de poder espiritual. Por lo tanto, no deseaba utilizarla. Se decía en internet que una esfera de bajo rango podía venderse por unos 1000. Ahora Zhang Se había derrotado a la tortuga de lava, lo que significaba que ahora se podía invocar una copia de ella. Decidió invocarla. Un nuevo monstruo apareció en el espacio. Y era su primer familiar. El tipo estaba tan feliz y se rió tanto que incluso se abrazó a sí mismo. El monstruo conejo maltrató a los recién llegados hasta que uno de ellos exigió a Amin que se alejara. El otro llamó al demonio y le explicó que, como eran más, usarían estas mismas orejas para subir con él. De repente, unos pájaros volaron hacia el cielo. Esto hizo que ambos se giraran y vieran una tortuga de lava corriendo en su dirección. Se detuvo justo delante de ellos mientras un personaje con el pelo alborotado preguntaba a sus compañeros, intentando convencerse de que no era el único que la había visto. Un personaje con capucha negra iba montado en un mante. El protagonista soltó una risita sarcástica y preguntó cómo estaban los chicos. Ninguno del trío sabía qué estaba pasando, ya que los demonios atacaban a la gente, pero esta tortuga, en cambio, le obedecía. ¿Podría ser, supusieron, que Zhang Se era capaz de domar monstruos? Algunos incluso sintieron envidia, hasta que un tercero quiso hacer lo mismo solo que con un conejo cruel y luego hacer que los condujera. Ese mismo demonio, al oír eso, le dio un puñetazo en la mandíbula. Y Min lo consiguió de nuevo. Sus compañeros comenzaron a alejar al monstruo, infligiéndole heridas con las armas que habían recibido. Pero el conejo solo rebotaba. Una vez que se detuvo, se frenó y empezó a aumentar de tamaño. Era un trance de batalla. El monstruo se enfadó, pero los chicos intentaron que no cundiera el pánico porque solo tenía la mitad de HP, lo que significaba que si atacaban juntos, podrían ganar. Aparecieron 2 conejos más, y ahora los recién llegados ya no estaban tan alegres. En este momento, Zhang Se estaba mirando la puesta de sol mientras caminaba por el campo.
cuánto disfrutaba de la vida tranquila. De repente, 3 hombres aparecieron en el horizonte, gritando sin aliento que había llegado la hora de su muerte. Aconsejaron al hermano Tortuga que saliera también corriendo porque podían matarle. El niño se dio la vuelta y vio a los crueles conejos. Por supuesto, él también se asustó porque empezaron a atacar a su familiar. El protagonista ordenó al monstruo de lava que atacara a sus oponentes con su cola, lo que hizo en el segundo siguiente. Los golpes críticos de Rákshese y la tortuga estaban reduciendo rápidamente los HP de los crueles conejos. Excepto que el tipo estaba haciendo menos daño que su familiar. Y no era lo único que no iba según lo previsto, la tortuga era muy lenta. Aunque tenía mucha defensa y HP, le costaba mucho resistir los ataques de los conejos crueles chiflados, así que necesitaba distraerlos de alguna manera. El monstruo de lava gritó con todas sus fuerzas, lo que ensordeció a todos a su alrededor. Las flechas del protagonista estaban matando a las criaturas sedientas de sangre. La tortuga comenzó a golpear de nuevo con su enorme cola. Trabajaban de forma tan coherente y pensativa que los conejos fueron cayendo al suelo uno a uno hasta que uno de ellos golpeó al monstruo en la cabeza, eliminando 30 unidades. Sángse no podía dejar morir a su primer familiar y encima por las patas de un conejo. Las puntas afiladas le quitaron 5 unidades de fuerza vital cada una. El tipo dio órdenes a su tortuga de lava para que volviera a la lista de lanzas, de lo contrario podría morir. Esto sucedía mientras repelía el ataque de los conejos. Y salvo que el primer familiar había subido de nivel. Y al parecer, su transfiguración les ayudó a superar este combate. Cuando terminó, el protagonista hizo la invocación, 3 figuras de conejos crueles aparecieron en el espacio. El tipo se alegró de su nueva victoria, y su ejército empezó a reponerse y a crecer. 4 familiares. Rákshese recibió un mensaje del instructor. Resultó que se había pedido a todos los recién llegados que se reunieran en el altar porque había un anuncio importante para ellos. Me pregunto de qué se trataba. El forastero se dirigió a la gran reunión de gente. Sentía curiosidad por los recién llegados, por cómo iba el proceso de acostumbrarse al nuevo mundo, si se estaban adaptando lentamente o no. Pero como todos llevaban luchando más de un día, no debería haber sido difícil. Pero la batalla con el jefe de la planta baja, el lobo nocturno, definitivamente no serían capaces de llevarla a cabo. Por esta simple y obvia razón, la dirección había invitado a un especialista. La chica iba a guiarlos para luchar contra el lobo nocturno y luego abrir la puerta del primer piso. Se llamaba Li Yujing, y su alias en el territorio de los demonios era Sombra Lunar. Resulta que era la heroína que había despertado un talento de clase S el año pasado. También había entrado en la Academia de Artes Marciales Qin. La chica no solo era un genio, sino también una auténtica belleza. Musitó en voz alta que esperaba que los recién llegados no consideraran al lobo nocturno como algo simple. El monstruo era más fuerte de lo que cualquiera de ellos hubiera imaginado. Después de partir, debían obedecer sus órdenes. Aquellos que desobedecieran se enfrentarían a graves consecuencias. A través del sistema, Moon's Shadow estaba invitando a los chicos a un grupo de libre asignación. Toda la información importante estaba oculta, por lo que Sángse se preguntó si ella era más fuerte que sus familiares. Esta podría ser una gran oportunidad para hacerse con el lobo nocturno. El sol brillaba con fuerza en el exterior, iluminando el camino para los recién llegados y su nuevo mentor. El protagonista tendría que ocultar su habilidad. Porque si quería invocar familiares, todo el mundo podría asustarse. Unos monstruos aparecieron en el horizonte, una tortuga de lava y unos crueles conejos. Decidieron atacar juntos, pero Moon's Shadow se tomó el ataque con calma y, con solo un par de golpes, abatió a las criaturas. De un solo golpe, mató a todos los demonios. Ese era el poder de un talento de rango S. De repente, la chica pidió entre dientes a los recién llegados que dejaran de mirarla, pues tenían que seguir adelante. Ella realmente era fuerte. Con toda probabilidad, Sángse no sería capaz de acabar con el jefe. Cuando la oscuridad ya había caído y todos estaban frente a las afiladas cornisas, se oyó el rugido de un lobo nocturno. Habían logrado encontrarlo. Entonces apareció un portal en el espacio por el que aparecería el monstruo.
Si los recién llegados querían vivir, deberían haberse quedado cerca de Moonlight Darkness y no haberse atacado a sí mismos. Se levantó un fuerte viento y después apareció la sombra de un lobo nocturno. Su aparición provocó la formación de una niebla tan densa que era difícil distinguir la figura de la criatura. Solo Li Yujing fue capaz de reconocer sus movimientos. Nadie se daba cuenta de lo que tenían que hacer, ya que el lobo nocturno ni siquiera se podía ver. Entonces, ¿cómo podían luchar contra él? Y esto era solo la planta baja, y ya era tan complicado. Se oyó el rugido de una criatura furiosa. Intentó atacar a Moon's Shadow, pero este consiguió esquivarla y usar su arma fría. Los golpes críticos redujeron su fuerza en 88 e incluso 175. Habían salido victoriosos. El lobo nocturno había sido derrotado. Algunos ni siquiera vieron nada y ya había terminado. Una chica exclamó que había conseguido ver la habilidad de la sombra lunar de espada cortante de luz. El protagonista decidió comprobarlo con el sistema para ver de qué se trataba. Resultó que los golpes múltiples con la espada duplicaban el daño. Si el último ataque hacía daño crítico, se duplicaba de nuevo. Moon's Shadow preguntó si aquellos habían conseguido la llave para ir al siguiente piso. Afortunadamente, todos tendrían una. La chica sostenía ahora pequeñas esferas de diferentes colores y, al mismo tiempo, enviaba mensajes de texto en el chat de grupo. Ordenó a todos que salieran por la puerta B porque el jefe iba a resurgir en una hora. Su trabajo había terminado y se dirigía a la quinta planta para atacar al jefe. De repente, un nuevo portal apareció detrás de ella. Una señal, un nuevo jefe estaba a punto de aparecer. Pero si ni siquiera había pasado una hora. Aunque el aura era completamente diferente. ¿Era realmente una sombra nocturna de élite? Por supuesto que algo de miedo corría dentro del grupo, solo que tenían a Moon's Shadow con ellos, lo que significaba que no había necesidad de tener miedo. La chica ordenó a todos que huyeran porque solo estorbarían. La protagonista dudaba que pudiera sola, porque al fin y al cabo su oponente era un jefe de élite. Resultó que eran 5 veces más fuertes que los jefes normales. Afortunadamente, solo se trataba de la planta baja. Li Yujing tenía que detenerlo y dejar escapar a los recién llegados como fuera. El lobo giró bruscamente hacia ella, pero logró esquivar el golpe con destreza. Intentó acuchillarlo con su espada de luz, pero el daño no fue suficiente. Cuanta defensa tenía un lobo nocturno de élite, dio un paso y lanzó una mirada furiosa a su oponente, encontrándose de nuevo junto a ella. Por desgracia, Moon's Shadow estaba herida. El sistema le avisó de que cada 10 segundos su HP disminuiría un 1%, por lo que si no se detenía la hemorragia, la chica podría morir. El lobo nocturno de élite era demasiado rápido, ya que la heroína ni siquiera podía esquivar bien. Solo que ella claramente no quería perder ante este monstruo. En este momento, el protagonista estaba observando de cerca la pelea. Incluso le gritaron que dejara de mirar y corriera, pero fue como si no escuchara. Un monstruo tan raro no podía encontrarse así como así. Y sí podía someterlo. Li Yujing ni siquiera pensaba que un jefe de élite de nivel 1 fuera tan fuerte. Tragó lastimosamente bocanadas de aire para recuperar el aliento confusa mientras la energía oscura envolvía su figura. La criatura aún tenía mucha salud, poco más de la mitad. La chica decidió utilizar la técnica de corte de la espada de luz, pero tenía la pierna herida. Debido a la excesiva pérdida de sangre, su cuerpo se había debilitado y no podría utilizar la habilidad. En ese momento, el lobo nocturno de élite la observaba expectante. Durante un rato, miró fijamente a la única que se le oponía hasta que utilizó el tajo nocturno. El monstruo la derribó y estaba a punto de morderla cuando la chica estuvo a punto de perder el conocimiento. Pero, de repente, unas flechas se clavaron en su costado. Alguien con capucha negra disparaba a la criatura, haciéndole señas como si fuera un perro manso. Li Yujing se dio cuenta de que aquel tipo era uno de los recién llegados. ¿Por qué no huía? Intentó llamarlo, pero él se retorció todo lo que pudo para que el lobo no lo atrapara. La chica le pidió que no provocara al jefe de élite porque le resultaría difícil manejarlo. La heroína tenía miedo de que el chico pudiera morir, aunque, como se dio cuenta, al lobo nocturno le quedaba la mitad de su HP. Era imposible que muriera. Después de todo, ¿quién cuidaría de su hermanita enferma en ese caso? Rakshe se decidió a traer al demonio a campo abierto, porque allí sus familiares tendrían espacio para dispersarse. Tendría que esforzarse al máximo para escapar, pues no podría resistir mucho tiempo.
El lobo nocturno de élite dio un gran salto y casi alcanzó la capa del protagonista, pero este giró bruscamente su cuerpo e invocó a sus familiares. Sus enormes y poderosas figuras se precipitaron hacia la criatura salvaje. Sí, estaba loco. No había forma de que un novato pudiera con un jefe de élite. Por lo tanto, Mons Adou necesitaba correr más rápido para salvarlo, pero había perdido demasiada sangre, lo que debilitaba su cuerpo. Li Yujing sacó la poción de recuperación de HP porque necesitaba ocuparse primero de la hemorragia, como quería que ese tipo durara solo un poco más. El extraño usó una bendición verde. La chica fue envuelta por la magia del mismo color. Se supo que la propia princesa había decidido intervenir en la situación. Ella y sus protectores acudieron al rescate. El hombre se enfadó porque Li Yujing pensó que ella sola podría encargarse del jefe de élite. Solo que era demasiado peligroso para ella. Aunque fuera la planta baja, el jefe seguía siendo un jefe de élite. Mons Shadow les pidió disculpas por su imprudencia, pero ¿dónde estaba el lobo nocturno? Por suerte, la chica recordó que algún recién llegado se lo había llevado de aquí, así que tuvieron que rescatarlo. Todos en el grupo estaban sorprendidos de que algún novato se hubiera desplomado y robado a un jefe de élite. Mientras tanto, el propio tipo estaba preparando su ejército para la batalla. Aunque el lobo nocturno era rápido, pero los 3 brutales conejos lo mantenían en su sitio, y debido a eso, la tortuga de lava sería capaz de golpearlo. De repente, un resplandor púrpura apareció alrededor del demonio. Era la cuchillada nocturna. Por supuesto, el jefe de élite tenía un daño demasiado alto, así que era necesario asegurarse de que los familiares no lo tanquearan todo. Finalmente, el nivel del conejo cruel subió a 2. Por lo tanto, Sang se tuvo tiempo de reaccionar y ordenó rodear al monstruo para que la tortuga de lava recibiera daño y los conejos crueles lo atacaran. Después de un rato, uno de los conejos crueles murió, su HP cayó a 0, seguido por el siguiente. Pero este jefe seguía resistiendo. Si no moría pronto, el protagonista podría quedarse sin familiares. Afortunadamente, la tortuga golpeó al demonio con su cola, inmovilizándolo contra el suelo. Un brillante resplandor azul apareció alrededor del lobo nocturno de élite. Había sido derrotado. Estaba demasiado cerca, y a los 2 últimos familiares les quedaba muy poca vida. Del jefe cayeron los siguientes objetos: 4 esferas de alma mágica de rango medio, un collar de colmillos de lobo y una daga de hueso de lobo, como era de esperar de un jefe de élite. El tipo del collar se iba a quedar con el collar y la daga tenía un daño bastante alto, solo que Sang no estaba dispuesto a involucrarse en un combate cuerpo a cuerpo. Por lo tanto, todo lo que tenía que hacer era venderlo cuando regresara. Lo suficiente para cubrir el coste de la medicina para su hermana. Por desgracia, el protagonista había perdido 2 familiares. Pero, como dice el refrán, no se puede hacer una tortilla sin romper huevos. Ahora el tipo decidió invocar a un lobo nocturno de élite. Apareció un cráter en el espacio y apareció una copia del jefe derrotado. Sang estaba satisfecho con sus estadísticas, pues para los estándares de la planta baja, el demonio era sencillamente invulnerable. Pero ya era hora de volver, porque mañana aún tenía que ir a clase. La princesa gritó que había encontrado algo. Había un montón de huellas del lobo nocturno en aquel lugar, lo que significaba que el recién llegado le había conducido definitivamente hasta aquí. El hombre murmuró que había buscado por los alrededores pero que no había encontrado nada. Al fin y al cabo parecía que aquel había muerto. El otro personaje estuvo de acuerdo con él. Después de todo, el desconocido era un novato corriente, no era rival para un jefe de élite. El tipo se sacrificó por otra persona, así que era un chico amable y valiente. Li Yujing iba a ir mañana a la escuela a buscar al profesor de Liu Wei porque supuso que era su alumno. Si realmente hubiera muerto, la escuela lo sabría. La chica se culpaba a sí misma de su muerte. Hoy con el botín, la suerte de Sang no estaba nada mal. El tipo quería vender todas estas cosas en línea, pero antes, tenía curiosidad por ver cómo funcionaban estas esferas. Cogiendo la roja, el protagonista aumentó su fuerza, a su alrededor apareció un aura brillante del mismo color, solo que similar al fuego. A juzgar por las guías, si su fuerza crecía en el mundo demoníaco, entonces también se hacía más fuerte en el mundo real. Mañana, en la escuela, pondría a prueba su corazonada. Al día siguiente, la hermana menor pidió a su hermano que se lavara rápidamente para sentarse a desayunar. Sang le repitió que le dejara cocinar a él, pero la niña no le hizo caso. Razonó que el desayuno era bastante sencillo, por lo que no le consumía mucha energía.
La heroína tenía problemas con el riñón artificial. También tenía que pagar el alquiler. Ahora el chico se preguntaba si debería haberle dicho que su hermano había recibido un talento de rango SSS, pero decidió que sería mejor guardar silencio, porque podría preocuparla. Sang se regresó tan tarde, por lo que pensó que su talento era malo. Por lo tanto, en voz alta, la chica le sugirió que simplemente conseguir un trabajo, citando el peligro del territorio de los demonios. Además, ella misma podría pagar el alquiler. Solo que de dónde iba a sacar el dinero la hermana menor. Resultó que tenía un par de opciones. Mientras la protagonista se iba a la escuela, ella debería haberse centrado en sus estudios. En este momento, ya debería haber huido. Al cabo de un rato, Sang se apareció en el aula. Sus compañeros estaban charlando sobre cómo uno de ellos tenía un talento de rango D, lo que significaba que sería un tipo corriente el resto de su vida. Su compañero tenía un talento de rango B. En ese momento, el protagonista se regocijaba de que las esferas fueran tan populares, ya estaba casi comprado por todos. Primero tenía que retirar el dinero, y luego ir al territorio de los demonios y asaltar un par de esferas más. Casi debería bastar para curar a su hermana. Un hombre entró en el aula y preguntó si todo el mundo había tomado asiento. A su lado estaba Liu Yujing. El chico que estaba sentado junto a la salida observó en voz baja que, de algún modo, era más guapa en territorio demoníaco. El otro estudiante de secundaria se preguntó si tendría novio. Si no, él lo intentaría, solo que él no tenía ninguna posibilidad. Un talento de rango del hombre anunció que algo había sucedido anoche durante la batalla con el jefe de la planta baja. Por supuesto, querían saber quién había ayudado a Liu Yujing a enfrentarse al lobo nocturno de élite, citando que la chica quería agradecérselo personalmente. Nadie tenía ni idea de quién se escondía detrás de esa persona. Sang Se, por su parte, decidió pasar desapercibido, así que se escondió en su teléfono. El profesor se dirigió a Mon Sadou, diciendo que esta persona probablemente no era de su clase. La heroína pidió al profesor Liu Wei que le dijera algo si se enteraba. Ahora podía volver a sus estudios. La gente de la clase se dividió en dos bandos. Los primeros calificaron al desconocido de temerario y auténtico héroe, mientras que otros le llamaron loco porque estaba aburrido de la vida. Algunos incluso bromeaban diciendo que era él. Pero solo cualquier hombre más listo que un bote habría podido adivinar que mentía. Pero el colegial con gafas se rió y dijo que conocía la verdadera identidad. Dijo que cuando apareció el jefe de élite, todos se dispersaron y él recordó su nombre, Rakshese. Sang se entabló un diálogo con él e hizo la atrevida sugerencia de que el personaje simplemente estaba demasiado asustado y corrió por el camino equivocado. Este, a su vez, le invitó por la noche casi a cazar, incluso llamó a un par de chicas. Salvo que el protagonista se negó, aludiendo al ajetreo en el trabajo. Esto hizo que el colegial con gafas decidiera que su hermana necesitaba dinero. Pero, por supuesto, el chico quería hacer todo por sí mismo. Si todavía decide ir al territorio de los demonios, a continuación, dejar que lo llame con él, su apodo es Hermosa Regordeta. Después de un rato, Sang se reflexionó que si pudiera cultivar las esferas de manera constante, no tendría que trabajar. Algunas conversaciones se escucharon detrás de él. Algún estudiante de secundaria pensaba que Zheng Qing era muy fuerte, como debería ser el estudiante más fuerte de la quinta academia. Así es, un puñetazo de 507 kilogramos. Eso era 7 kilogramos más de lo que se necesitaba para entrar en la Academia de Artes Marciales Qin. El personaje tenía un talento de rango A, por lo que tenía un buen futuro por delante. Solo que él mismo no pensaba así, porque había mucha gente a su alrededor mucho más fuerte que él. Sin embargo, aparte de Liu Yujing del año pasado, Axe era la más fuerte. ¿Cómo podía competir con ella? La chica era una verdadera diosa, tenía talento de rango S, había recibido una invitación extra a la Academia de Artes Marciales Qin. Sang Se también pensó que era fuerte y miró a la pera. Entonces de repente la golpeó. El número 497 apareció en el contador. Resultó que estas esferas daban mucha fuerza. Ayer solo tenía 390. Una esfera de rango superior era realmente genial, así que el protagonista definitivamente iba a ir al territorio de los demonios. Recibió un mensaje de su hermana. La chica escribió que iba a la casa de un amigo para la noche, así que la cena estaba en él. Sang Se no tenía ni idea de lo que este tonto estaba haciendo, así que tuvo que hablar con ella. Ahora, a las esferas de cultivo, en el territorio demoníaco de la planta baja, se había formado una gran multitud ante el altar. Al protagonista le quedaban 7 ranuras para familiares.
y aún no pensaba ir a la primera planta, ya que aún no tenía 10 familiares, lo que sería más seguro para él. El tipo los invocó. Un lobo nocturno de élite apareció frente a él. Era hora de ir de casa. Sang se tenía suficiente daño con este demonio, ahora iba a conseguir un par de tortugas de lava y tendría un gran equipo. La tortuga de lava resistía los ataques del protagonista y sus familiares. Solo que no lo estaba consiguiendo. Los golpes estaban siendo tan fuertes que, muy pronto, Rakshese ya tenía un ejército propio. Ahora estaba definitivamente listo para subir al primer piso. De repente, se oyó un grito de auxilio desde el bosque salvaje. Un grupo de personas corría en dirección rotunda desde el portal azul, levantando bocanadas de polvo tras ellos. Sang se reconoció Wang Yang en uno de ellos. El compañero de clase del protagonista gritaba a los 4 vientos que no les mataran, alegando que aún eran recién llegados y, por tanto, de poco valor. Fueron perseguidos por varios hombres que aseguraban que no querían quitarles nada, que preferían tomarlos como rehenes para luego chantajear a sus familias. Si alguien en territorio de demonios se enteraba de tu vida real, algunos bastardos podían aprovecharse de ello, e incluso la policía no siempre podía ayudar en esos casos. Y si uno pagaba el rescate, los secuestradores aún podían matar al rehén para no ser descubiertos. Wang Yang intentó convencerles de que tenía una familia pobre, así que exigió a los secuestradores que les dejaran marchar. Obviamente, no creyeron al gordo, porque él mismo se echaba cuentas. Vive en una mansión, conduce un Ferrari. Se estaban cansando de seguirle. Así que uno de los criminales decidió usar la técnica del pantano fangoso. Los novatos estaban literalmente empantanados y no podían ni moverse. El mismo tipo empezó a amenazar a Wang Yang con su hacha, poniéndole en una disyuntiva: si quería vivir un poco más, debería haber sido un buen cerdo y haberle dado el número de sus padres. Sin embargo, el colegial era valiente o estúpido, no iba a decir nada. Todos eran muy valientes al principio, pero en cuanto les cortaban la mano se volvían inmediatamente sedosos. Cuando el forajido empezó a blandir su fría arma, una flecha voló en su dirección y se hundió en su mano. ¿De verdad les habían tendido una emboscada? ¿Qué bastardo había tenido el descaro de atacarle? La sombra de un hombre alto, cuyo rostro estaba oculto por una túnica negra, apareció entre las sombras del bosque. Rakshese. El personaje estaba enfadado porque lo único que hacían aquellos tipos era atacar en tropel. Otro criminal corrió hacia él, por lo que Sang se precipitó hacia él. Primero atacó, y ahora huye. Los secuestradores no estaban preocupados por las 3 ovejas gordas porque la habilidad del pantano se había mantenido durante 1 hora. Así que ahora pretendían despedazar al insolente. En ese momento Rakshese recordó que había llegado a este lugar desde aquí, lo que significaba que solo había un pasaje. Era necesario atraerlos aquí primero, y así llegaron a una enorme grieta en la montaña. Cada uno de los criminales empezó a regodearse en el hecho de que se encontraba como un escollo. ¿Qué clase de tonto se metería en un callejón sin salida? El cabecilla, al parecer, dio orden de no matar al tipo demasiado deprisa, porque primero quería pagar su mano. Y matarlo sin más no sería rentable, porque había que pagar un rescate. Pero, si matas a un hombre en territorio de demonios, nadie lo sabrá, ¿verdad? Los secuestradores le pidieron a Rakshese que no se preocupara, porque nadie podría encontrar el cadáver. Aunque si empieza a lamer los zapatos de ese hombre ahora mismo, entonces tal vez el personaje no lo desmembraría. Sang se mostró sarcásticamente complacido y decidió presentarles a los nuevos invitados. Un puñado de 5 personas estaban rodeadas de pequeños sellos, de los cuales empezaron a aparecer demonios de la planta baja. Los secuestradores no se dieron cuenta de dónde habían salido tantos monstruos. Eran demasiados, sería incómodo luchar aquí, tenían que encontrar un lugar mejor. De repente, sus cabezas empezaron a temblar. Por supuesto, un lobo nocturno había aparecido frente a ellos, y uno de élite. El protagonista se volvió hacia el cabecilla, repitiendo sus propias palabras sobre que nadie encontraría sus cadáveres. Ahora tenían que huir porque los demonios habían comenzado su ofensiva. El jefe de la planta baja atacó furiosamente a sus oponentes uno a uno, mientras la tortuga de lava arrojaba sus cadáveres lejos del campo de batalla. Del resto se encargaron los crueles conejos. Se lo merecían, así que no se quejen. Rakshese se fijó en las cosas chulas que llevaban, unas esferas, un talismán berserk. Decidió guardar esto último para un día lluvioso, pero ahora tocaba subir al primer piso. Cuando la silueta del tipo casi se acercaba al portal azul, fue llamado por Wang Yang. El personaje confiaba en que su salvador sobreviviría y le dio las gracias.
Las otras chicas captaron su discurso y dijeron lo mismo. Un hombre tan bueno no se veía a menudo, así que la puya quiso agradecérselo ofreciéndole una suma de 1.000.000. Sin embargo, Rákshese se negó, alegando que no le gustaba que se hiciera daño a los débiles. Deberían haber tenido más cuidado la próxima vez. Mentalmente, el protagonista se sorprendió de que Wang Yan fuera tan rico, pero no podía aceptar el dinero, porque entonces el hombre de gafas descubriría quién era. El hombre se despidió de ellos y les dio una pista de otro encuentro. El trío se sintió avergonzado por el acto de este hombre tan guapo y de aspecto tan fresco. El hombre regordete incluso le llamó Dios. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo. Si les ha gustado, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campana para no perderse ningún vídeo nuevo. También pueden dejarme sus comentarios y sugerencias abajo. Me encantaría leerlos y responderles. Les recomiendo que lean este manhwa. Muchas gracias por acompañarme en este viaje por el mundo del manhwa. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.